Buenas noches, bienvenidos amigos, amigas, una semana más con ustedes, la última de este año que ya acaba 2013. En la tertulia nos ocuparemos en cierta medida también de eso, de las noticias más importantes del año que acaba, pero no es el único tema para hoy. Hablamos de cómo nos espían en la red, de esa privacidad de las comunicaciones que ya ven que en muchas ocasiones no es así. Pero sobre todo hablamos de algo que nos preocupa y mucho desde hace unos días especialmente, la subida de la luz, que estamos expectantes por saber cuál será para el próximo año 2014. Parece que no va a ser del 11% como nos amenazaban, pero desde luego como mínimo será un 2 o un 3%, eso con seguridad. Hoy intentamos ponernos a la tarea difícil de descifrar el recibo de la luz. Eso ya es complicado. ¿Por qué pagamos tanto del recibo de la luz en España? Bueno, vamos a hablar de ello. Ese es el primer tema de hoy con Diego Barceló, que es economista. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? No sé si te has conseguido aclarar, has consultado muchas fuentes y no coinciden en muchas ocasiones sobre por qué es lo que pagamos exactamente dentro del recibo de la luz, lo que tiene que ver con el gasto en sí y con otras cosas, ¿no? Es un tema bastante complejo, porque hay que ser un poco ingeniero, un poco economista, un poco abogado, un poco contable para poder desentrañar el tema al máximo. Voy a tratar de aclarar lo que sea posible aclarar en estos 10 minutos. Pero, digamos, para partir del análisis de este problema, hay que saber que hay dos problemas. El primero es que lo que pagamos ha crecido mucho y que ya resulta bastante. Y en segundo lugar, que a pesar de eso, los ingresos que nosotros pagamos no alcanzan a compensar todos los costes de las compañías eléctricas, y por lo que se genera un déficit de tarifa. Entonces, yendo al primer problema, lo que pagamos en el recibo de la luz tiene tres componentes. Uno tiene que ver específicamente con la electricidad, otra parte son impuestos y la tercera parte son otros costes. Ahora, ¿qué proporción ocupa cada uno de estos tres segmentos? Ahí es donde no hay acuerdo. Exactamente, porque es algo que va cambiando con el tiempo. De hecho, en la página web de UDESA, que es la patronal eléctrica, encontramos unos datos que están basados en el año 2012 y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia hay otros resultados porque están basados en datos del primer trimestre de este año. Pero, simplificadamente se puede decir que un 40% tiene que ver estrictamente con la electricidad propiamente dicha. Un 21% son impuestos y la tercera parte son el resto de costes, son también cerca de un 40%. La electricidad tiene tres fases. Digamos, está la generación, el transporte, que es desde el lugar de generación hacia los centros de consumo, y en tercer lugar, la distribución, que es el cable que nos trae electricidad a nuestra casa o a las empresas. Esto es similar a otros productos. Exactamente, esto es igual que los tomates, que tiene una persona que los cultiva, otra persona que los transporta y el supermercado que nos los vende. Ahora, la gran diferencia que hay entre la electricidad y los tomates es que mientras en el caso de los tomates el mercado actúa libremente y no hay problemas con los tomates, con la electricidad eso no ocurre porque es un mercado muy regulado y a la vista de los resultados muy mal regulado. ¿No se nos decía que estaba liberalizado y que ahora...? Hay una liberalización, pero justamente la liberalización se realiza a través de determinadas reglas de juego, a partir de determinadas regulaciones. Y esas regulaciones no dieron el resultado pretendido. De hecho, hay mucha gente que uno le pregunta y no sabe que puede elegir a la empresa distribuidora de electricidad. La parte de la electricidad se determina fundamentalmente, o se determinaba, deberíamos decir, en base a una subasta trimestral. Es decir, había generadores de electricidad que ofrecían la energía y otros la compraban. Este mecanismo vino funcionando durante los últimos 3 o 4 años y la última subasta que se hizo hace unos días fue la que dio un incremento del 30%, a partir del cual el gobierno la invalidó. Y ahora se está buscando una nueva fórmula que todavía no conocemos. Ahora, hay gente que ya, por el simple hecho de que en esa subasta
hubiesen participado bancos de inversión y otros operadores, agentes no estrictamente eléctricos, consideran que la subasta estaba viciada. Bueno, la verdad que eso es una exageración, porque de hecho no es así. Digamos, no tengo elementos para decir que sea así, pero digamos, desde luego no por la simple participación de un banco se puede decir que eso está viciado por especuladores, etc. La parte de los impuestos es muy clara, es el IVA y el impuesto especial sobre electricidad. El IVA, recordemos, era del 16%, pasó el 18% y ahora es el 21%. Entonces, eso también ya nos explica una parte importante del incremento de lo que pagamos. Por cierto, la parte de la energía también ha crecido de acuerdo a los precios internacionales, por ejemplo, del petróleo fundamentalmente. Pero el gran problema está en la tercera parte. ¿Qué es? En la tercera parte, que es esa gran ensalada que incluye de todo, que básicamente algunos lo resumen como los peajes, pero hay subvenciones. Por ejemplo, con nuestro recibo nosotros pagamos todos los años 1.800 millones de euros para subvencionar el transporte de la electricidad hasta las Islas Canarias. Si no, la electricidad en las Islas Canarias será carísima. Entonces, para que paguen lo mismo con el resto del país, lo pagamos entre todos. Exactamente, 1.800 millones de euros. Eso es bueno saberlo. ¿Vale? Sí. En 1985 se resolvió que las centrales nucleares que se iban a construir, que se dejaran de construir. Entonces, las empresas que ya estaban en ese proyecto tuvieron que ser indemnizadas. Bueno, eso también está en el recibo. Durante 30 años, hasta el 2015, estamos pagando alrededor de 135 millones de euros por año. Luego hay otra parte de lo que se llama el bono social, es una ayuda para que otra gente pague menos. Hay que también pagar el funcionamiento del propio mercado eléctrico, red eléctrica, y sobre todo están las subvenciones a distintas fuentes de electricidad. Ahí queríamos llegar. Claro. Por ejemplo, a la minería. Claro, lo de la minería son unos 450 millones de euros por año. O sea que el recibo de la luz se encarece también en parte por esas subvenciones a la minería. Sí, es casi un 5%, porque está vinculado al impuesto especial sobre la electricidad, que es exactamente un 4,86%. O sea, casi un 5%. Sí. Y luego, el resto son las subvenciones a la generación de energías renovables. Porque, digamos, por un lado, se sabe que España es un país altamente dependiente de las importaciones de petróleo, entonces se quiso resolver ese tema fomentando la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Lo que pasa es que seguramente, por los resultados, se quiso hacer demasiado deprisa y de una manera insostenible. Porque eso también lleva sus subvenciones, claro. Exacto. Las subvenciones, claro, para ser justos hay que distinguir, porque una cosa es la energía eólica, que solo recibe unos 40 euros por megavatio, y otra cosa es la cogeneración, que recibe unos 60 euros por kilovatio, y otra cosa es la termosolar y la fotovoltaica, que son las más caras. La termosolar son unos 250 euros por megavatio, y la fotovoltaica, hasta antes de que estas primas ya se las recortaron, estaban cobrando hasta 370 euros por megavatio, y ahora eso se ha reducido a partir del 2010 a 110. Pero todo eso junto suman prácticamente 9.500 millones de euros por año. Entonces, esto nos lleva a dos cosas. Por un lado, si se quiere ver el problema de fondo, ¿cuál es? Que ahora en España hay una capacidad para generar 100.000 megavatios por año, cuando la demanda máxima histórica llegó a 45.000. O sea, generamos mucho más de lo que necesitamos. Claro, entonces hay un montón de... O sea, paradójicamente, con esa capacidad instalada excedente, tendría que haber abundancia de energía y los precios tendrían que tender a bajar. Pero como es capacidad instalada vinculada a unas primas que ya están acordadas, eso no se produce. Entonces, el problema se podría resolver
de la siguiente manera. Bueno, una es evidentemente recortando o reduciendo o minimizando las primas, pero eso es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo porque ya hay contratos. De hecho, se están planteando demandas contra España por haber modificado las primas a las fotovoltaicas, entonces esto es muy complicado. Entonces la otra posible solución es quitar del recibo de la luz todos estos costes añadidos como lo que comentaba de la subvención al transporte de electricidad a las Islas Canarias y pagarlo con los presupuestos, como un gasto más del presupuesto. Entonces saldría de la tarifa eléctrica y se pagaría con los presupuestos. Pero ¿La luz sería más barata? La luz sería más barata, pero claro, tenemos el problema de que al mismo tiempo tenemos que reducir el déficit fiscal. Entonces, eso solo se podría hacer si al mismo tiempo se recortan otros gastos. ¿Y qué otros gastos? Bueno, habría que recortar de los presupuestos generales del Estado, cuando uno quita todo lo que sea salud, educación, pensiones, paro, intereses de la deuda, transferencias a otras administraciones, quedan unos 100.000 millones. Habría que recortar casi el 11% de todo eso, que son cifras ya recortadas. Entonces, también es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno. En cuanto al tema del déficit de tarifa... Lo último, Diego, sí, que acabamos. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que las empresas eléctricas ganen dinero si al mismo tiempo están diciendo que lo que reciben no alcanza a compensar los costes? Entonces, es por dos motivos. Por un lado, las ganancias de Iberdrola o Endesa, por ejemplo, también incluyen las ganancias que obtienen fuera de España, en el exterior, en otros países. Y por otro lado, ese déficit de tarifa en la contabilidad de las empresas figura como un ingreso. Lo que pasa con un ingreso no cobra, como si fuese una venta a plazos. Entonces ellos ya lo están computando como ganancia. Entonces no sé cuál sería el resultado si eso no lo computaran, pero entonces, quiero decir, el déficit está incluido en los ingresos y por eso es que tienen resultados positivos. Tienen resultados positivos a pesar de que cuesta más producir esa energía que lo que se cobra por ella. Dos preguntas muy rápidas te pido, Diego, porque este tema, por cierto, nos lo proponía un espectador, que habláramos de este asunto y así hemos cumplido con esa petición. ¿Se deduce de lo que dices que construyendo más centrales nucleares, que puede ser la energía más barata, aunque esto choque con las ideas medioambientales de algunos, podríamos tener electricidad más barata o no? Sí, lo que pasa es que no es una solución de un día para el otro porque construir una central lleva unos 20 años. Realmente, a mí la electricidad que viene de la energía nuclear no me escandaliza y además pretender evitar los riesgos asociados, que es verdad que existen, eliminando esa fuente de energía en España, es un poco ingenuo porque cruzando la frontera con Francia hay un montón de reactores y de hecho la mitad de la energía que se consume en Francia es de origen nuclear. Entonces la verdad que no veo por qué en España tendríamos que prescindir de eso. Y un último asunto, Diego. Hace unos días cuando se levantaba toda esta polémica de la subida del 11%, Izquierda Unida, entrevistaban a alguien de Izquierda Unida en la radio y decía, bueno, esto se arreglaba de forma muy clara y es que fuera la generación de electricidad, la distribución de electricidad fuera de uso de titularidad pública, o sea, que dependiera del Estado directamente y no de ninguna empresa. Bueno, y así marca los precios y punto. Aunque fuese del Estado, la energía va a tener un coste y ese coste va a haber que pagarlo. Entonces, quiero decir, aunque sea de propiedad pública, va a seguir siendo más caro llevar la energía a las Islas Canarias, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, si proponen que sea de titularidad pública y que sea una empresa deficitaria, vale, se puede hacer, sería completamente ridículo, pero bueno, es una propuesta. Yo creo que, pero digamos, sería esconder el problema. Yo realmente no lo veo como solución. Diego Barceló, volvemos a hablar de este asunto seguramente en el debate que tendremos después. Muchísimas gracias por explicarnos y arrojarnos luz, nunca mejor dicho, sobre esto de la factura eléctrica. Y ahora volvemos, señoras y señores, para hablarles de temas muy interesantes. ¿Está segura nuestra privacidad en Internet? Parece que no del todo. Hablamos de ello de inmediato.
aquí seguimos en la segunda parte de este ni más ni menos, decíamos el último del año. Es uno de los temas, de las noticias más importantes de este año. Edward Snowden, que como saben ustedes, pues puso al descubierto que la gran América nos espía a todos. No vamos a hacer la prueba, pero si en un mensaje ponemos 3 o 4 palabras relacionadas con terrorismo, islamismo y poco más, probablemente ese mensaje llegue a mucha más gente de quien deba llegar. Quiero decir que probablemente ese mensaje se espíe, ¿no? Bueno, hablamos de ello y de un montón de dudas que nos surgen con eso de lo que todos en Facebook o en diferentes redes, en Twenty, etcétera, ponemos en Internet. ¿Se puede borrar eso en algún momento? ¿Podemos reclamar que retiren algo que en su día escribimos y que ahora nos arrepentimos de haberlo hecho? Cuando uno muere, incluso, por ejemplo, podemos retirar todo eso de la circulación en Internet. En fin, hay mucho que hablar. Con nosotros está Gonzalo Botas, abogado, y en este asunto además experto porque ha llevado ya varios temas relacionados con este tema, con este asunto. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿El déficit de control que sufrimos en Internet es real? Lo que denunciaba este señor, que ha dado, por cierto, el mensaje alternativo de Navidad, ¿es cierto? Yo creo que sí, yo creo que es más que cierto. Al final hay una gran dificultad de control, sobre todo porque no hay un organismo suprarregulador a nivel universal, porque aunque lo hay formalmente a efectos de nombres y de marcas, a efectos de un gendarme universal, más allá de lo que puedan hacer pues, ciertos servicios secretos o de investigación de grandes potencias o de España mismo, no hay una posibilidad real de unificar qué se mueve y qué no se mueve en Internet, ¿no? El tema dicho así, pues debería coache asustar. Y uno mencionabas antes Facebook, Twenty, Instagram, lo que sea, tiende a decir, bueno, pues no entro, ¿no? Y yo creo que el problema de captura de datos no es tanto ese, porque ahí al fin y al cabo uno coloca lo que quiere y puede adoptar muchas posturas, el de generarse una reputación de una forma u otra. Es decir, lo que tiene que haber es siempre un uso inteligente, yo entiendo que no espontáneo, porque un exceso de espontaneidad ahí, pues bueno, sí que nos puede colocar en situaciones complejas, pero mucho más preocupante que lo que uno cuelga en Facebook con fotografías, bien sea de su familia, de quien sea, es, por ejemplo, cómo se recogen los datos de las tarjetas de crédito, cómo se recogen los datos de nuestros cargos bancarios, cómo se recogen absolutamente todos nuestros datos, incluso datos fiscales, seguridad social. Eso debería generarnos una mucho mayor preocupación, porque esos datos sí son sensibles de verdad. Y me explico. Si saben qué tarjeta utilizamos, saben qué información o qué publicidad hacernos para que compremos qué. Es decir, somos mucho más manipulables. Había un ejemplo, y mira, aprovecho que Diego es argentino. Me comentaba el otro día otro amigo, no fue Diego, que en Argentina ahora mismo... Sí, unos cuantos. Hay una más que muy aceptable y agradable colonia argentina en Asturias, y más para los que jugamos al rugby, que muchos de ellos en su día vinieron a jugar, ¿no? Y comentaban que en Argentina hay quien dice que la tarjeta de transporte sirve para que el gobierno controle a dónde vas y a dónde vienes. Pues yo no te diría que no, porque al fin y al cabo son organismos públicos, también nos puede pasar aquí en Asturias. Es decir, si el Principado, la consejería que sea, sabe a dónde vas y a dónde vienes, pues puede tener un cierto control sobre ti. El que pagues con tarjeta de crédito puede tener un cierto control sobre ti. La normativa que se dice, sobre pretexto de evitar el fraude fiscal, que los pagos en efectivo por encima de tanto no se puedan hacer, también tiene como objetivo esa recopilación de datos. No solo es controlar los flujos de caja. Al final todo ello es una restricción de la libertad. Y yo creo que frente a eso hay dos posturas, ¿no? El procurar que salga muy poca información o muy poca información sensible, o justo la contraria. Es decir, hacer que sea imposible hacer un diagnóstico de quién es uno, ¿no? Es decir, porque entres en tantos sitios, claro, hagas tantas cosas. Al final, cuando uno tiene que manejar herramientas digitales, tienes que manejar Internet, el 2.0, tanto en tu trabajo como en todo lo demás, pues al final tienes que optar por decir, me vuelvo un hombre de las cavernas y vivo al margen, y van a tener míos 3 datos muy relevantes: dónde vivo, con qué banco trabajo y en qué gasto mi dinero. Quizás sean los más importantes. Ya son importantes. O genero mucho ruido y mucha confusión alrededor. Me explico. Pues una página de Facebook o de Instagram o de Twenty con muchísima información muy variada puede hacer que, dentro de lo que son los algoritmos de análisis que tienen los ordenadores, que no olvidemos que el tema aquí principal es el tratamiento de esa información. Es decir, existen máquinas muy potentes que con patrones estándar pueden ir clasificándote en un lugar u otro, ¿no? Y a lo mejor lo ideal es que te clasifiquen como loco, porque son tantas cosas que son inclasificables, a que te ponen casi de saber realmente quién eres, ¿no? Entonces yo creo que también hay que jugar en Internet un poco a generar ruido, a despistar,
a que haya mucha información que no sea relevante y que quien la analice o le cueste mucho analizarla, porque sea un gasto de tiempo excesivo o no pueda sacar una conclusión muy definida. Yo creo que la defensa puede estar quizás más por generar ruido que por aislarse mucho. Lo que ha demostrado este año que acaba, y este señor, Edward Snowden, es que no es una paranoia ni es un invento de nadie, que efectivamente nos controlan. No es una película como a veces hemos visto. Recuerdo que había una de Mel Gibson que lo mantenía y al final se demuestra que eso es más que ciencia ficción. No, es más que ciencia ficción. Echelon lleva años funcionando y todos lo sabemos. La NSA tiene sus diversos medios de análisis de la información, como tú decías, prueba a colocar determinadas palabras a ver qué ocurre para ver cómo te sitúan. El propio gobierno español, el Defensa y la Policía tienen también sus medios de análisis de la información. Uno que profesionalmente toca también con diligencias penales en las que hay análisis de llamadas y todo lo demás, es llamativo hasta dónde puede encontrar un teléfono, no ya que no se use, sino un teléfono que se usa, saber dónde estuvo, con quién habló y cómo movió las llamadas, incluso ex ante, no solo a partir de la orden judicial. Las posibilidades técnicas son muy sencillitas. Cualquier persona que trabaje hoy en día con Apple, que tenga un iPhone, puede hacer la siguiente prueba: conectarse a Where's My iPhone, donde está mi iPhone, y tú te vas a dar cuenta que te metes en una página de internet, le das un botoncito y te dice dónde está tu teléfono. Te dice las coordenadas exactas donde está el teléfono. Es decir, si tú mismo te puedes controlar a ti mismo, puedes controlar a otros que no pueden hacer ellos, que tienen medios no estándar o no baratos. Evidentemente, el análisis de la información es brutal. Y yo digo, pero lógicamente, yo creo que hay que convivir con ello más que alarmarse. Ser conscientes de en qué mundo vivimos, porque antes, pongo un ejemplo, la Guardia Civil investigaba muy bien, hoy investiga de otra forma. En casa siempre se contaba una anécdota de un político inglés que veraneaba en Asturias, veraneaba en Luarca, y él contaba, decía que era llamativo que la Guardia Civil funcionaba de miedo. Te hablo hace 40 años, porque él cada vez que llegaba a Luarca de vacaciones, el mismo día que él llegaba a Luarca, se le presentaba a la pareja para saludarle. Decía, hombre, funciona mejor que Scotland Yard. Al final, el que es profesional de la investigación tiene sus medios y va a investigar. Evidentemente, hoy en día es más fácil acceder a más información, hay más información sensible que está en manos de otro que no tenemos controlada, pero ya digo, también podemos generar mucho más ruido que nos sirva como pantalla o mecanismo de defensa. ¿Puede controlarse todo esto? Yo creo que no. Yo creo que no, desde el momento en que la mayoría de los buenos programas para navegar principalmente, hoy en día funcionan con código abierto, es decir, cualquiera puede desarrollar un programa para investigar. ¿Podemos controlar quién nos espía? Pues hombre, si tiene una cámara delante de casa, la vemos, pero tenemos medios cada uno para saber si nos colocan cualquier programa de análisis remoto o cualquiera de estos microprogramas que te colocan cuando entras a una página para registrar tus datos. ¿Podemos controlarlos, borrarlos? Pues hombre, depende del nivel de eficiencia que tengamos en el manejo de esa información. Yo creo que al final lo sensato es convivir con ello. Esta pregunta que nos hacemos nosotros, porque para nosotros es algo sensible, como nativos analógicos, es decir, vivimos en un mundo en el que la recopilación de información era muy difícil. Yo mismo, cuando empecé a trabajar como abogado, acceder a información sobre la gente era complicadísimo. Para el periodismo igual. Hoy en día es con un clic y un poco de habilidad y un poco de experiencia, con bases públicas accedes a muchísima información. Claro, para nosotros esto es muy llamativo, nos causa perjuicio, pero yo, por ejemplo, entiendo que habría que analizar también un nativo digital, o sea, nuestros hijos, mis hijos, que han empezado con el euro y con los ordenadores, que manejan las tabletas, son los que también yo creo que van a aprender todo esto de una forma espontánea y natural, sin tanto alarmismo y quizás con una imagen más real de lo que hay. Esta es una de las cosas que ha dicho Snowden, ¿no? Ha dicho que un niño nacido hoy nacerá sin ningún derecho a privacidad. Yo no creo tanto que no tenga derecho a privacidad como que va a saber manejar su privacidad de una forma distinta. Va a tener que aprender a ser capaz de crear su propia barrera frente a lo que es suyo, es decir, lo que tendrá su círculo. Que al fin y al cabo el problema de Internet en esto es que creemos que nuestros amigos son los 5.000 del Facebook, y todavía hemos dicho que quien pueda contar a sus amigos con los dedos de más de una mano es un privilegiado, ¿no? Entonces tenemos que aprender a distinguir lo que es nuestra esfera íntima, lo que de verdad hablamos con los nuestros, comentamos con los nuestros, que eso va a quedar como siempre ahí, que lo que colocamos en las redes, para que esos otros
amigos de segundo orden puedan manejarlo. Yo creo que la privacidad va a ser distinta, pero va a seguir existiendo exactamente igual. Decías tú que no es lo más importante, pero a veces las empresas sí utilizan en la selección de candidatos lo que esa persona pueda haber escrito en cualquier red social. ¿Puede uno borrar lo que una mala noche con 2 copas escribió y no debía haber puesto? Legalmente debería poder borrarlo. Y me explico. Todo lo que nosotros colgamos en Internet es una creación intelectual, con la propiedad intelectual es nuestra y por lo tanto nosotros tenemos derecho a solicitar su retirada. Otra cuestión es cómo seremos capaces de que esos ejercicios se cumplan. Yo tuve un problema en el año 98, en el incipiente Internet, cuando colocaba mi nombre, salía una página de un pirado neonazi de Barcelona, que utilizaba mi nombre o un nombre parecido o se llamaba igual que yo y además utilizaba las 5 primeras letras de su correo electrónico eran igual que la mía, Gebotas, y luego metí otra cosa, ¿no? ¿Cómo hice? Presenté una denuncia, intenté mover algo, al final era tan difícil que lo que hice, bueno, pues voy a tratar de saturar yo de entradas mías públicas en Google y en Yahoo. Era Yahoo quien dominaba en aquel momento para retrasar eso a la página 50. O en cuanto eres capaz de generar muchas entradas y de generar mucho tráfico, a partir de ese momento lo haces casi desaparecer. Es decir, a la página 3000 de un buscador no llega nadie. Por lo tanto, a partir de ese momento aprendí a hacerlo de otra forma y por eso hablaba al principio que a lo mejor lo que hay que hacer es generar mucho ruido para, generando ese ruido, poder protegerte de quien te trata de suplantar. Porque a mí no me preocupa tanto que uno sea imprudente y suelte información como las posibilidades de suplantación de la personalidad que a las que da. Porque vamos demasiado rápido y además hay una cierta tendencia a creer que Internet no es verdad. Hay muchísima gente... Y yo me lo he encontrado en los últimos 3 años a raíz de una cierta notoriedad política que tuve durante 3 meses, pero que duró muchísimo más, que hay muchísima gente que cree que cuando escribe en Internet no es como cuando te lo dice en persona. Yo le he retirado el saludo a gente que consideraba, hombre, buenos amigos, no, volvemos a lo de antes, no, pero sí en tu círculo de amistades más o menos íntimas, porque de repente a mí me decían una cosa y leía que escribía nota, decía, oye, macho, ¿pero qué has hecho? Y dice, bueno, hombre, es Internet. Y dice, pues que Internet es verdad. Lo lee la gente y la gente cree que lo que tú escribes es verdad. Entonces, quizás sí lo que hay que darse cuenta es que el mundo digital también es verdad y hay que tratar de utilizarlo también, en parte, no viviendo a la defensiva, pero sí tratando de controlar lo que es la reputación online de cada uno, que nos permita también generar la opinión que queremos. Como cuando nos vestimos bien para salir a la calle y causar buena impresión de enfrente, pues exactamente lo mismo. Una última cuestión relacionada con esto. Cuando uno, por ejemplo, muere, ¿los familiares pueden borrar? ¿Hay previsto alguna solución para este tipo de cosas? Porque, claro... Pues yo vuelvo a lo de antes, aplicando la normativa que existe, que es, bueno, aplicarías la ley de protección al honor y a la propia imagen, que sí te permite una serie de acciones, aplicarías también la ley de propiedad intelectual respecto de lo que el fallecido haya escrito y respecto de la difusión de su imagen. Obviamente, la de protección al honor y a la propia imagen. Es muy limitada, pero siempre se puede, hay vías. Pues Gonzalo Botas, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante, yo diría casi apasionante. Estaríamos hablando de este tema mucho tiempo. Sin duda. La verdad buenas que sí. noches. Gracias, buenas noches. Volvemos de inmediato, señoras y señores, con nuestro debate. No se vayan. Señoras, señores, seguimos con todos ustedes, así que les damos la bienvenida a los que puedan incorporarse a esta segunda parte o tercera parte, podríamos decir, de Ni Más Ni Menos. Ya saben que acabamos siempre con debate. Este es el último del año, así que repasamos algunos de los temas que nos deja este 2013, además de hablar de asuntos como esa subida de la luz de la que hemos hablado hace unos instantes tan solo. Ha sido el año del hola y el adiós en el mismo año a Eurovegas, el año de los scratches, el año, por ejemplo, también de la imputación de Urdangarín, de la
Infanta Cristina, de la doctrina Parot, de la muerte de Chávez, del Papa, del accidente de tren ocurrido en Galicia, no sé, son cosas que seguramente ustedes recuerdan. Hombre, cómo no, del relaxing cup o café con leche, para algunos ridículo, y el año también de Bárcenas, por ejemplo. Por cierto, hablando de esto, voy a presentarles a los invitados a ver si me aciertan el menú que va a degustar en fin de año el señor Bárcenas en la prisión. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Sabes qué menú les han preparado a los...? Yo creo que chorizos a la sidra de entrante. Por ahí va la cosa, porque hay embutidos, desde luego. Claro. Sí, por ahí va la cosa. Bueno, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Desde luego, cargadito de noticias, se acabó el año. En cuanto a lo del menú, no me hago una idea. Embutidos, pollo asado con patatas y helado. Eso es lo que van a degustar los... Pues muy bien. No está mal. Habrá Pues cantidad de familias que hay muchos ciudadanos que no pueden ni siquiera tomarse un pollo y un helado. Pero bueno, es lo que hay. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido de nuevo. Este menú... Moderado, está razonable. Sí. Para que no suba colesterol y cosas de esas, ¿no? Equilibrado. Sí. Bueno, ¿qué os llama la atención de este año 2013? ¿Cuál creéis que es la noticia más importante de este año? Hombre, mira, yo, analizando el resumen que acabas de hacer ahora mismo, diría que lo pernicioso de que la Administración se meta en la economía. Es decir, vemos Eurovegas, es un intento desde la Administración de cambiar las leyes a su acomodo para conseguir algo que al final no fructifica. Vaya ridículo con esto, ¿no? Claro, exactamente. Es que al final, tratar de excepcionar la ley, lo que da es la sensación de que somos una república bananera. Es decir, la ley, tenemos ya que, de una vez por todas, darnos cuenta que la economía tiene unas reglas que hay que respetar, que esencialmente son la de la oferta y la demanda, y que a partir de ahí lo que no hay que hacer es interferir. Hay que dejar a los operadores económicos que trabajen por su cuenta, porque la gran mayoría de demás noticias que vemos, todas o casi todas inciden en lo mismo, ¿no? Hablamos del caso Bárcenas, de nuevo la Administración actuando como factor en la economía, esa hipertrofia que permite que en todo, que aunque sea su ámbito natural la obra pública, pero también ahí, incluso ahí, se puede hipertrofiar. Todo al final es eso, es decir, si somos capaces de reducir los centros de poder político en la medida de lo posible, seremos capaces de tener una sociedad mucho más libre, y al final una sociedad más libre es una sociedad más justa, porque si no tenemos libertad, yo creo que todo lo demás nos sobraría. Hombre, Rosa. Yo creo que el tema de Eurovegas en concreto, que tantísimas personas levantó unas expectativas tremendas con el número de puestos de trabajo que se estaban ofertando, y se estaba hablando, bueno, pues de que había una determinada zona en Madrid que iba a ser el no va más en cuanto a entrada de dinero y en cuanto a puestos de trabajo. Hombre, el tal Adelson ya apuntaba maneras, ya se veía, bueno, en fin, yo creo que, aparte de lo que apunta Gonzalo, yo creo que también los engañaron un poquito en Madrid. O sea, a veces da la sensación de que cuando vienen estas grandes empresas, a veces picamos de pardillos, o sea, por decirlo de una forma vulgar, ¿no? Es como cuando aquí en Asturias nos quisieron vender aquel Petromocho. Tenía yo apuntado para apuntar, efectivamente, y entonces dices, bueno, es que parecemos a los tontos del pueblo, que viene Mr. Marshall con la oferta y se cae todo el mundo de rodillas y tal. A veces hay que darse un poco a valer y pensar un poquito las cosas y no dejarse estrellitas que llegan relucientes, creer que todo va a ser así. Y estos no regalan nada, sobre todo los americanos, vienen a hacer sus negocios, pero este señor, yo ya, la verdad, a mí siempre me dio muy mala espina, y luego ver en Madrid cómo se ponían de alfombra, bueno. Pero en todo caso se puede hacer una lectura positiva, porque realmente, al fin de cuentas, ¿qué pasó? Que ni el gobierno nacional ni el de Madrid aceptaron esas condiciones y no lo hicieron, y eso está bien, porque hubiera sido mucho más escandaloso que se hiciera una ley a medida. Hombre. Porque una cosa es tener una ley pro inversión, pro emprendedores, todos estamos de acuerdo, pero otra cosa es hacer una ley a medida, y no se hizo, y eso la verdad que al final es una pedía la luna, es algo además, positivo. caso, exactamente, ¿no? Es que pedía la luna, es que le fueron aceptando cosas y cosas, pero yo es que creo que el señor pidió para que no se lo dieran,
tal parece que llegó a un punto de peticiones para que me digan que no. O sea, es que era una cosa exagerada. O sea, porque ya estamos hablando de cambiar la ley del tabaco. O sea, con lo que eso conllevaba. Nos ha costado dejar de fumar en lugares públicos, ha costado a los que fuman, imagínate si ahora hay que cambiar eso también, ¿no? Exacto. Rosa, y además tú que hablas de cultura habitualmente, ¿qué tipo de cultura del ocio es esta? El dedicar el fin de semana, cuando sea, a jugarnos los cuartos en un casino o en un bingo, a mí eso me parece tremendo. Creo que da mucho dinero y que hay mucha gente enganchada a ese tipo de cosas y vamos, contra eso no vamos a ir, pero fomentar eso a mí desde luego no me parecería nada bien. Aunque sea un poco quedarse en la anécdota, los amigos norteamericanos que tiene uno, y sobre todo la gente que vive en California, te dicen que Las Vegas para ellos es una bendición, y es gente de California, es decir, de la sexta economía individual del mundo. Dicen que a 50 minutos de avión tienes los mejores espectáculos de teatro, musicales y lo que tú quieras del mundo, que precisamente esa concentración de dinero alrededor del juego hace que también se promuevan muchas otras actividades. Yo creo que tanto quedarnos en la anécdota de que es simplemente el juego, como tampoco ver que efectivamente al final yo creo que ha sido una cuestión un poco de seriedad. Yo no creo que sea tanto que él pidió a ver si no le daban o a ver hasta dónde llegaba. Yo creo que al final él pensó que éramos como Tailandia o como Hong Kong, claro. Y hemos demostrado que, mire, este es un país civilizado y un país civilizado no hace las normas, al menos no exhibe una reforma normativa para el primer inversor que llega, porque otra cosa es que si se negocia bien haya ciertas normas que sí puede tener sentido que se rebajen, porque no nos engañemos, es decir, debajo de España tenemos Gibraltar. Gibraltar es un paraíso fiscal, ahí querían tener una fiscalía especial. Inglaterra tiene las Islas del Canal, tenemos Andorra, tenemos el País Vasco y Navarra, es decir, excepciones fiscales existen. La cuestión está en que también hay que saber vestirlo, ¿no? Es decir, ellos que también comercian, lo que no pueden decir, entro aquí como un forajido en el pueblo, doy 4 tiros, pongo al sheriff de rodillas y hago lo que me da la gana. Pues a lo mejor resulta que el sheriff era John Wayne y se plantó, ¿no? Pero creo que, bueno, lo que dice Diego un poco de razón tiene. Efectivamente, Gonzalo tiene razón en el que en Las Vegas hay espectáculos de primera magnitud y que, bueno, culturalmente hay cosas, pero también en Las Vegas hay el paraíso de la prostitución, el paraíso de las drogas, el paraíso esos ya los tenemos en Europa, o sea que bueno, tampoco de cambiaría los negocios mucho. extraños, y más concretamente en España. fin, tiene sus ventajas y tiene también muchos inconvenientes, porque además es un sitio de concentración de muchos ciudadanos con gustos peculiares. De acuerdo que Las Vegas no sería comparable a esto, Las Vegas es todo el que va a Estados Unidos, efectivamente vas a conocer Las Vegas por lo que tiene, pues esos hoteles estrambóticos que parecen donde hay hasta el Nilo y pirámides, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? De todas formas, que quede claro, por lo menos desde mi punto de vista, que es una pena que Eurovegas no se haya instalado, por supuesto, porque al final es un centro de generación de riqueza que ojalá estuviera, sí. Pero aunque fuera para juego, claro. Sí, claro, el tema es no a cualquier precio. Claro, ahí estamos. Exacto. Para Madrid no ha sido un buen año este 2013, ¿eh? Eso y lo de las Olimpiadas y el aparente ridículo de la alcaldesa de Madrid diciendo aquello del relaxing, ¿no? Café con leche. Para mí no creo fue que tan ridículo, tampoco, porque en realidad, digamos, se la critica principalmente porque perdió. Si Madrid hubiese ganado la candidatura, muchos de los que se burlan de ella le hubieran dicho, estuviste genial, fue la frase adecuada, los convenciste. Y en segundo lugar, a mí me parece que gran parte de la crítica no se justifica porque estoy seguro que una gran parte de los que la critican no son capaces de decir ni good morning. Entonces, lo que pasa es que es verdad, es una personalidad que genera antipatías por quien es, eso lo comprendo. Pero de ahí armar insisto, la esencia es que perdió. Si hubiera ganado... Y además yo digo una cosa, desde el español, o sea, desde uno mismo, cuando oye a un compatriota hablar inglés, normalmente, salvo que sea alguien que es bilingüe, nos produce una cierta angustia, porque no somos buenos hablando idiomas. No. Me acuerdo cuando estaba afuera, me acuerdo del ministro García Vargas, que una vez que lo oí hablar en televisión, estando en Inglaterra, le dije a la señora de la casa, por favor, cambia de canal, y me dijo, ¿pero por qué? Dije, es que habla muy mal inglés. Dice, ya, pero lo habla, y yo lo entendí. Entonces, quizás al final... Es verdad, esa es la cuestión, que al final les entendemos. Ahí estamos, esa crítica que le hacemos
a mí me gustaría saber cómo ve un inglés o un norteamericano esa frase de Ana Botella. Porque a lo mejor esa frase de Ana Botella, partiendo de lo que aquí consideramos un error, un gazapo o lo que tú quieras, termina siendo un reclamo turístico. Yo no sé si se piden muchas relaxing cups of café con leche en Madrid por extranjeros. Tengo miedo que se pidan, ¿eh? Otra cosa es que es verdad que ella, en el discurso ese en particular, fue una sobreactuación, una gesticulación completamente exagerada, pero, insisto, queda ridículo por el resultado. Yo creo que es que más ridículo nos hizo pasar Zapatero durante los años que estuvo y nadie montó el pollo que se montó con esta mujer. A mí me parece que se sacó de contexto. No olvidéis de la brillante intervención en el Parlamento francés. Sí. Que también fue... Se sacó de contexto. Bueno, la señora, efectivamente, yo estoy con Diego, fue una actuación preparada teatral, o sea, se ve que alguien estuvo ensayando con ella y no fue lo más acertado, pero yo creo que se sacó del lugar y de tiesto y vamos, para nada. Y ganó Japón y el japonés no lo hizo mucho mejor que Ana Botella. Efectivamente. Hablaba exactamente igual que un ordenador. O sea, te podrían haber puesto un ordenador y te hablaba absolutamente igual. Bueno, pues mira, al final, lo que dice Diego, el resultado es lo que define si la actuación sea buena o sea mala. Sí. Que por otro lado es lo lógico, ¿no? Yo creo que Ana Botella, además, como la mujer no tiene simpatías, no sé por qué, y es como un personaje muy odiado, muy criticado, y ahí, bueno... Cae mal esta mujer. Cae mal. Hombre, vamos a ver, yo es que creo que después de ser la mujer del presidente de gobierno y de repente acceder como accedió a la alcaldía, bueno, tiene muchas sombras. Y entonces yo creo que eso es lo que motiva que caiga mal. Pero... Respecto de Madrid y del fracaso haberlo conseguido, primero, parece evidente que no estábamos para ello, y ya va la segunda. Pero luego sí quería llamar la atención sobre una cosa. ¿Quién es el presidente del COE? Conocido en su casa a las horas de comer. ¿Quién era el presidente de la candidatura de Madrid? Conocido en su casa a la hora de comer. Tú te vas a Inglaterra, a Japón, a Brasil, a donde quieras, y tienes deportistas de primer nivel. Gente que vende la marca España. ¿Qué costaba cogerse, yo que sé, a Miguel Indurain, por poner un ejemplo, un deportista retirado que fue alguien en el mundo? No que vayan a defenderlo, sino que sean ellos quienes encabecen y quienes lideren. Bueno, estaban entre efectivamente quienes lo defendían, ¿no? Sí, estaban pero se trata de que quien lidere un proyecto sea alguien que represente algo en el mundo del deporte. Y cojo el ejemplo para acudir a una cosa que es sangrante en Oviedo. Oviedo vuelve a estar a nivel deportivo peor que hace 100 años. Yo no sé si tiene mucho que ver el aspecto físico o la poca afición al deporte del alcalde o qué. Pero es que hasta hace una semana tú te querías registrar para San Silvestre online y no podías. Era la única San Silvestre de España en la que tú no te podías registrar porque la página, no sé cómo estará ahora, desistí y me apunté a la de la Fresneda, asunto terminado. La página ponía página en construcción, trabajos de mantenimiento. Oiga, pero... Mira que al alcalde de Oviedo le gusta esto de las redes sociales y internet. Dice que le gusta. Dice que le gusta, pero es que no lo veo, porque eso es una cosa lamentable. La San Silvestre de Oviedo, y es que vuelvo a criticarlo porque me estoy hablando solo. Hace 3 años decidieron que no había clasificaciones y que la hacían popular. ¿Qué hizo la gente? Irse a otras. Tuvieron que dar marcha atrás. Porque alguien decidió que el deporte popular no tiene que tener resultados. Ahora no. Si a mí lo que me gusta es saber si lo hice mejor que el año pasado y saber si gané o no a mi vecino. Porque el deporte es competición. En buen tono, pero cierta competición. Medida, sí, claro. Hacen un circuito para 3.000 personas en la que la primera vuelta es una vuelta corta. Con lo cual, al acabar la primera vuelta, casi se juntan los que van ganando con los que están saliendo. O sea, es decir, es la demostración de lo mismo, de que quien maneja el deporte es alguien que no se ha puesto unas zapatillas de deporte en su puñetera vida. Eso es algo que no puede ser. O sea, ese es el problema de la política. Cuando la economía la dirijan economistas, cuando la hagan juristas, cuando las decisiones sobre infraestructuras las tomen ingenieros, no todos, algunos, pues entonces podremos avanzar un poco. Un responsable en el Ayuntamiento de Oviedo de Deportes, un responsable técnico. Tenemos a Paz Pendas, que es muy parecida, ¿eh? Madre mía. Y lleva ahí toda la vida. A mí me cae muy bien, me parece que hace una gran labor, pero evidentemente que hace falta que quien lidera el deporte sea siempre un deportista, porque va a entenderlo, si no, no lo entiendes. Otros asuntos que no abandonamos, ya que estamos hablando de Oviedo y de Asturias, una región que va a afrontar el próximo año sin unos presupuestos, sino con los anteriores prorrogados. ¿Cómo valoráis este año de política en Asturias? Yo creo que sin pena ni gloria, podríamos decir, ¿no? No ha habido nada. Es lo más triste, que yo por lo menos cuando me ponía a analizar qué destacaría de este último año,
para esta tertulia, la verdad que no encontré demasiado de lo que hablar, ¿no? Yo creo que salvo las cosas de Cudillero y esas cosas, pero... Nos estamos convirtiendo en un lugar muy triste, porque ya ni la política nos da de sí. Yo lo de las prórrogas presupuestarias, bueno, que hay varios ayuntamientos, aparte del Principado, y luego está el Ayuntamiento de Mieres, que debe ser no sé si es el cuarto año que prorroga los presupuestos y no se despeina, o sea, no tienen pensado ni hacerlos. No pasa nada. Yo creo que no va a pasar nada en ningún lado porque prorrogan los presupuestos, pero tampoco ni están preocupados ni les interesa. Pero vamos, lo del Ayuntamiento de Mieres, que llevan prorrogando año, hay otro gobierno ahora, tampoco le ocupa ni siquiera presentar presupuestos, o sea, ya automáticamente se prorroga. Y en el resto de Asturias, pues más o menos lo mismo, o sea que... Lo cual podríamos citar a Carlos Rodríguez Brown, compatriota de Diego, y decir aquello de cómo estamos, bien a pesar del gobierno. Es decir, a pesar de que la administración no funciona, pues bueno, seguimos trabajando. Pero ya digo, yo sí creo que en Asturias llevamos instalados en la excepcionalidad desde el 2011. Sí. Ya no nos llama nada la atención porque ya nos ha pasado de todo. No sé, ahora ¿qué queda? Que salga un cráter en el medio de Asturias, no muy cerca de un lugar habitado para que no haya tal, y no sé, que de ahí encontremos alguna cosa original. Diego. Sí, realmente es como la consolidación de la mediocridad. Es una dirigencia sin visión y una ciudadanía que por supuesto ya tiene bastante tiene con sus propios problemas, y entonces es una paulatina decadencia, así que no se nota en el día a día, pero que es continua, constante. Es desgarrador desde cierto punto de vista, la verdad que es lamentable. Yo creo que las cosas porque no paran, evidentemente las cosas siguen funcionando por inercia, pero si no esto se paraba y nos caíamos todos. Pero el Parlamento funciona por inercia, los ayuntamientos funcionan por inercia, y entonces no paramos, pero esto está para parar y empezar a decir, paren que me bajo. No hay ni un solo proyecto transformador encima de la mesa. Ni se van a eliminar consejos, ni se va a reducir el número de diputados de la Junta. Digamos que sería algo simbólico, por supuesto, eso no depende de eso la recuperación de Asturias, pero no hay un solo proyecto encima de la mesa, y todas las noticias que hay de empresas es que son empresas que se van o que cierran. Y las de política son todas mociones de censura, porque tú hablabas de Cudillero, pues tenemos Siero, que lleva con mandatos también muchísimo tiempo, que está ahora con un gobierno que no sabemos qué pasa. Tenemos los líos de Oviedo con los concejales, tenemos los líos de Castellón con los concejales. Es decir, políticamente podría estar divertido. El problema es lo que dice Diego. Es decir, que no hay un solo proyecto político en Asturias. Es decir, es la política en sí mismo, pero el politiqueo, el partidismo, lo que nos entretiene, pero ya digo, nos entretiene. O sea, no hay un político que haya dicho, voy a hacer algo, a tratar de cambiar Asturias, dar un paso al frente, en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Mieres, donde sea. No, había quien venía a ello. Ya, pero tiró la toalla muy rápido. Se quedó por el camino. Claro. En la misma situación, Cascos decidió convocar elecciones, el actual presidente del Principado, ¿no? Esa es lo que pasa es que el actual... a ver, yo creo que en su día la decisión de Cascos fue lógica, lo que pasa es que ex post, visto el resultado, fue un error, pero ex ante no estuvo mal. Entonces yo creo que Javier Fernández, viendo esa experiencia, lo último que haría sería convocar elecciones. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no estuvo bien que convocara elecciones, porque llevaba muy poco tiempo gobernando. Él sabía perfectamente, o ellos sabían, que con una prórroga presupuestaria se puede seguir gobernando y se pueden hacer cosas, que no cuenten que es que estaban atados de pies y manos, que eso no es cierto. Lo que pasa que a veces la vanidad nos puede, y a lo mejor hay gente que piensa, igual si convoco elecciones tengo mayoría absoluta. Es un cálculo político, sin ninguna duda. Y el error fue monumental. ¿Pero quién lo pagaron? Todo esto, los asturianos. ¿Quién los pagamos? Lo hemos pagado todos. Nosotros. Pero además es que yo creo que hay una cosa ahí que también es significativa. Gobernar con un presupuesto prorrogado exige mucho más trabajo, exige mucha más negociación. Entonces al final lo de que tanto trabajamos y a tantos turnos, igual resulta que trabajan dos a muchos turnos, y una prórroga presupuestaria exigía poner a trabajar a todo el mundo y había alguno que no estaba dispuesto a trabajar. Puede ser, no, pero de todas maneras tampoco estoy tan seguro de que, a ver, lo ideal es un gobierno eficiente que dure 4 años, vale. Pero entre haber tenido un gobierno no eficiente durante 4 años o las elecciones que como hubo,
no veo muchos costes para los asturianos, que además tuvieron la oportunidad de pronunciarse y dijeron otra cosa. Sí tuvo costes, porque hacer unas elecciones tiene un coste enorme, una paralización del Parlamento, sí tuvo costes. Mira, pero os pongo un ejemplo, en tema de que además creo que es muy importante, en tema de políticas sociales, ayudas y subvenciones de ley de dependencia que estaban pendientes de entregarse cuando se convocaron las elecciones, se entregaron a finales del año siguiente. Y eso sí es un coste muy importante, porque en muchos temas de lo que vemos en el día a día a lo mejor no importa, pero precisamente en las zonas límites entre las personas que dependen de la administración y que sí, eso es una obligación de la administración, porque a mí no me hace falta que me haga una ley para regular el comercio minorista, deje que el comerciante haga lo que le da la gana que sabe, pero sí me hace falta que la administración esté protegiendo al débil. Ahí es donde una paralización de esas políticas fue absolutamente letal. Bueno, es que yo creo pero que además, absolutamente letal. Cuando gobiernas... Yo he tenido en el despacho, que no lo he tenido nunca, gente que me venía a decir, oye, tengo una resolución favorable a la ley de dependencia, ¿qué hago? Me dicen que si la reclamo ahora, cuando resuelvan, me la van a pagar a plazos los atrasos. Y claro, ¿cuándo me los empiezan a pagar? Dentro de 8 meses. Pero yo he tenido que estar pagando todo este tiempo a la persona que tenía. Y a esa gente se la hundió. Pero ¿sabes qué? En parte es lo mismo que con Ana Botella. Si Cascos llamó a elecciones y en vez de 12 diputados hubiera sacado 18, era un genio político. Como sacó 12, fue un tremendo error. Siempre es el resultado. No, bueno, yo pienso pero es que la realidad nos enfrenta a nuestras decisiones. Para lo bueno y para lo malo. Cuando se gobierna cómodamente y cuando se gobierna incómodamente. O sea, tú tenías una responsabilidad con Asturias y con los asturianos, y a mí no me sirve decir, es que como no me aprueban los presupuestos y no voy a estar cómodo gobernando, convoco elecciones. No, ahora las vas a pasar canutas gobernando, no cabe ninguna duda. Pero nosotros, asturianos, que te hemos votado para eso, para que nos saques adelante en lo fácil y en lo difícil. Tú cuando pides el voto, no pides vótenme si es para el mayor absoluta, y si no, que se anule mi voto y que vaya por otro partido. No, es que cuando se vota, y el que se presenta conoce las reglas del juego, y el que conoce las reglas del juego tiene que jugar con esas reglas. Lo que no puede hacer es cambiarlas cuando no le gustan. Bueno, y en este año que acaba hay que felicitar a Diego, que teníamos a Messi ya, y ahora yo también un papa argentino, que va a aportar bastante por lo que se ve, ¿no? Bueno, ahí si le dejan, ¿no? Recién empieza, sí, la verdad que el cambio de lenguaje es notorio. Hay hasta un argentino, un exalumno de Bergoglio, que escribe un blog en el Observatorio Romano para aclarar los términos de lunfardo que usa el Papa. Y hay gestos que realmente yo le he visto a él que no se lo he visto a otro Papa. Me parece que bien, una renovación, pero vamos a ver, porque digamos, no son solo gestos, también está haciendo una auditoría a fondo, como creo que, no sé, desde que yo tengo uso de razón, nunca se hizo en el Vaticano, y vamos a ver en qué termina, pero digamos, todos los primeros pasos parecen bien encaminados. Al Papa hay que entenderlo como una continuidad, porque el Papa es el Papa sea quien sea la persona, es decir, no inviste carácter. Es decir, da igual quién sea el Papa es el mismo, porque el Papa es el representante de Dios en la tierra, y por lo tanto es otra forma de ejercer la dirección de la Iglesia, otra forma de ejercer la doctrina, y quizás no, con absoluta seguridad, la forma que hacía falta en este momento. Yo ahí creo que el Espíritu Santo no se equivoca nunca, no se equivocó ni con Juan Pablo I, sirvió para dar paso a Juan Pablo II. Pero eso de que el Papa que llega no imprime personalidad... El carácter se lo imprime el papado al Papa, no el Papa al papado. Bueno. Apunta a formas de que está cambiando, parece. Otra cosa es que veamos a mujeres ejerciendo algún tipo de labor de jefatura. Eso todavía me parece a mí que todavía queda mucha tarea para las mujeres. Yo creo que él ha descartado que se puede investir como sacerdote a la mujer por ahora, pero de momento ya tiene una jefa de prensa y tiene otra serie de cosas, por lo tanto, al fin y al cabo la Iglesia lo va a hacer. Yo creo que después eso, cuando tenga que hacerlo. Después de siglos, las mujeres igual vuelven a ser visibles. Yo creo que nunca habéis dejado de serlo. Bueno, no nos queda tarea. Yo normalmente miro a la mujer. No queríamos despedir este informativo. Fíjense que estábamos hablando de presupuestos y de cómo este año ha pasado inadvertido en cuanto a la política en el Principado de Asturias, y no queríamos despedirnos sin una noticia que llega precisamente un día como hoy
y que se trata de una noticia bomba de última hora, porque nos hablan de que podría estar produciéndose un principio de acuerdo para llegar a gobernar el Principado entre dos partidos políticos absolutamente equidistantes, como son el Partido Socialista y el partido de Francisco Álvarez Cascos. Foro. Esa es la noticia que me gustaría que inmediatamente, si algún detalle más tiene Gonzalo, quizá por haber estado ligado, quizá pueda aportar algo de luz a este asunto, pero esa es la noticia bomba del momento, ese pacto para gobernar el Principado de Asturias entre Foro y el Partido Socialista. Pues sí, Víctor, porque mira, a mí me llega, al tiempo que tú lo estabas comentando, que debe haber salido algún teletipo o algo, me ha mandado un WhatsApp Pablo que parece ser que la negociación no es a dos, sino a tres bandas, que el PP estaría en ese acuerdo. De hecho, Pablo hoy no está con nosotros porque ha tenido que estar negociando, y al final, 3 años después del famoso Pacto del Duerno, vamos a encontrarnos con el del Muermo. ¿Este tiene nombre ya? Yo creo que le van a llamar el del Muermo. Además, creo que están en Libardón reunidos, o sea que bueno, no lo sé. Pero fíjate, me llama la atención una cosa. Yo creo que al final este pacto son caracteres muy complementarios, porque la capacidad de gestión indudable de Cascos, que siempre la tuvo, hay que tener en cuenta que él a nivel de relaciones públicas no es bueno, pero ahí sí que puede implementar bastante Javier Fernández, que es una persona que se ha llevado siempre bien con los medios, tiene un perfil más bajo y tiene más mano izquierda. Yo creo que, oye, al final, si como nos acaba de comentar Pablo con un WhatsApp, entra también el PP, pasaríamos de la grosa coalición alemana al entame gordo, porque al final aquí vamos a tener al 80% del Parlamento puestos de acuerdo. Pues yo creo que es una cosa buena. Al final es bueno. Una experiencia inédita y realmente mostraría a la dirigencia asturiana en una situación de vanguardia a nivel nacional, porque no hay un caso similar en toda España de una coalición de los grandes partidos, y en una situación inédita pondría a Asturias en la vanguardia política de España. Yo estoy sorprendida porque no había oído absolutamente nada, estoy enterándome aquí ahora mismo en directo con vosotros, pero Gonzalo, yo quiero preguntarle a Gonzalo, ¿se sabe quién sería el presidente? Sí, voy a preguntar yo, claro. Pues no, Pablo me ha dicho, Pablo me ha enviado una foto en la que se ve a los tres líderes que han estado en una comida hoy, a mediodía, hablando del tema. Hombre, yo asumo que el liderado quizás se lo repartan, ¿no? Quizá haya una tricefalia en la que cada uno asuma el liderazgo según sea la materia. Y lo lógico sería que Fernández continuara como presidente y Cascos presidente de la Junta, por ejemplo. O quizás Mercedes Fernández, por aquello de que ha sido la única que no ha gobernado hasta ahora. O 6 meses cada uno. Pues también. Sería... En el Parlamento Europeo lo han escolado y parece que ha funcionado, ¿no? Claro. Sí. Es el pacto de los Fernández y de Cascos sería. Yo lo haría por turnos, yo creo que sería mucho Álvarez más justo. Fernández, bueno, son de los apellidos más frecuentes en Asturias. Oye, pero esto no será producto o fruto de una comida navideña de esas en las que al final hay champán. No sé, y eso. Pablo no tiene mucho sentido del humor, o sea que no creo que venga por ahí. Bueno, pues solo nos queda saber si Cristina Coto será consejera, por ejemplo, o Pelayo Roces, en fin, no sé quién serán los consejeros. A ver cómo se cómo se bueno, en cualquier caso, reparte el organigrama. Nos podemos quedar con esa noticia y insisto en el carácter de vanguardia que tendría esto. Sí, pero a mí me cuesta creerlo, realmente me cuesta creerlo. Yo en cualquier caso va a ser aburrido, porque sin la esgrima parlamentaria, por eso yo digo que habla ya la gente del Pacto del Muermo. ¿Del Muermo dices? Sí, del claro. Muermo. Claro, ahora se nos acabó este Parlamento que tenemos tan vivo, que se critican y tal. Era del Pacto del Duerno, claro, y ahora se convertiría en el Muermo. Es que está en el Libardón, que está todo muy cerca, pues no puede ser el Duerno. Yo creo que esto no puede ser posible. Vamos a ver. Bueno, en todo caso queremos recordar a nuestros espectadores que es una noticia que les ofrecemos precisamente un 28 de diciembre, donde, como saben, existe una tradición que se celebra todos los años en esta misma fecha, el 28 de diciembre. A veces las noticias tampoco se crean que son tan diferentes a la realidad, aunque sean en un día como este. Ahí estamos. ¿Algo más, Gonzalo, sobre este asunto? Poco a poco. Yo ya iremos conociendo, expectante, ¿no? para ver qué se le da allí, quiénes son los cargos, cómo se plasman los nombres, porque la verdad que, bueno... va a ser una experiencia, como dice Diego, muy interesante, innovadora. No sé si llamarlo pacto a la Argentina, esto también, ¿no? No, a la Argentina seguro que no, pero va a ser muy interesante a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Rosa, muchísimas gracias. Muchas gracias. No das crédito. No doy crédito. Yo creo que esto no puede ser posible. Que va. Bueno, pero señores, a esperar. Esperamos más noticias que repercutan y que hablen de esta noticia que, ya digo, les dábamos justo hoy, un 28 de diciembre, en esta televisión, y en este ni más ni menos que despedimos. Me acaba de llegar un WhatsApp de Pablo que dice que... La noche de los WhatsApp. Sí, que la
La tercera presidencia se las van a repartir, uno va a tener el gobierno regional, otro el Parlamento, y la tercera presidencia va a ser la de Cajastur. Lo que no saben es quién va a coger qué. Y creí que ibas a decir del centro asturiano. No, esa es de Cantelli, no sé si la toque. Bueno, señores, muchísimas gracias a los tres, a Gonzalo, a Diego, a Rosa. La semana que viene más. Hasta la próxima semana.